Hola a todos, es un gusto para mí nuevamente poder saludarles y darles la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag toda la escritura. Mi nombre es Francisco Andrade y estoy contento de que nos podamos encontrar nuevamente el día de hoy. Por fin, después de haber tenido estas semanas preparativas, introductorias, llegamos a inaugurar el estudio del libro de Daniel. Y esta semana vamos a estudiar el capítulo primero del libro de Daniel, teniendo en consideración todo lo que hemos visto hasta ahora. El capítulo 1 se van a dar cuenta ustedes que comienza justamente donde nos quedamos en el capítulo anterior, que fue la introducción al libro de Daniel, donde pusimos el marco histórico y las circunstancias en las cuales vivió el profeta. Y hoy día iniciamos el estudio del libro de Daniel en este primer capítulo. Solamente comentarles, antes de iniciar el capítulo propiamente tal, de que el libro de Daniel en nuestras Biblias tiene 12 capítulos, se compone de 12 capítulos, los cuales contienen relatos, pero también contienen profecías. Es un libro que contiene algunos relatos históricos, sobre todo los primeros capítulos, y también contiene algunos relatos proféticos importantes. Ha sido dividido en dos partes, siendo los capítulos 1 al 6 la sección histórica y los capítulos 7 al 12 la sección profética, aunque tal división puede resultar a veces un tanto arbitraria porque encontramos harta profecía en la sección histórica y encontramos harta historia en la sección profética, ¿ya? Y digamos de todas maneras mencionarles de que vamos a poder en este programa analizar varios de los capítulos llamados históricos, pero yo diría que la parte que tiene que ver con lo que es profecía propiamente tal, la vamos a analizar en nuestro programa Conversemos de las Escrituras, junto con Josué. Por lo tanto, les pedimos que tengan paciencia y que estén atentos a esa serie, porque en esa serie vamos a analizar el grueso del mensaje profético de Daniel y acá solamente nos vamos a enfocar en otros aspectos que no dejan de ser interesantes. El libro de Daniel es muy interesante y tiene mucho contenido. Hay mucho que podamos sacar. Bueno, sin más dilación, vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. De acuerdo a lo que vimos en el capítulo pasado, esto corresponde a la primera invasión de rey Nabucodonosor de Babilonia a Jerusalén. Acuérdense que hubo 3. Y en la primera es la que se relata acá. Lo sabemos porque relata el hecho de que es el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Ahora, fíjense que ya el primer versículo nos plantea una de las características del libro que va a ser muy interesantes, tanto en la parte histórica como en la parte profética, y esto que les voy a mencionar chorrea hasta el libro de Apocalipsis, y es presentar la enemistad que existe entre dos poderes que son antagónicos. Por un lado, tenemos a Jerusalén, la ciudad capital del reino de Judá, la ciudad capital de Israel, la nación de Dios. Y por otra parte, Babilonia, este imperio que se constituye en enemigo del pueblo de Dios y por lo tanto enemigo de Dios mismo. Esta enemistad, Jerusalén versus Babilonia, va a seguir adelante en el libro de Daniel y, como les digo, va a incluso permear las páginas del libro de Apocalipsis. Pero ya tendremos un momento de analizar eso cuando llegue ese momento bastante más adelante. Por ahora concentrémonos y disfrutemos del libro de Daniel. Versículo 2, también muy importante. Solo un paréntesis. En la Biblia los primeros capítulos, los primeros versículos habitualmente son muy importantes para entender el mensaje del libro completo. Así que prestemos mucha atención sobre todo los primeros 2 versículos. Fíjense lo que ocurre acá. Y el Señor entregó en sus manos, es decir, en manos del rey Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay muchas cosas que analizar y que son muy interesantes en este versículo. En primer lugar, es cierto que el rey Nabucodonosor era el rey de un imperio muy poderoso económicamente, muy poderoso bélicamente, muy poderoso políticamente, y es cierto de que el reino de Judá venía en franca decadencia. No es una lucha entre iguales, es una lucha muy dispar. Pero tiene que quedar claro desde ahora de que Babilonia solo fue capaz de conquistar a Jerusalén porque Dios entregó en sus manos a Jerusalén. Si ustedes no creen que esto sea así, vayan a consultar en sus Biblias el libro de Isaías y el relato que también aparece en Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes, cuando los asirios llegaron a Jerusalén e intentaron tomarse la ciudad. Asiria también estaba en su mejor momento, en su apogeo máximo, y sin embargo no pudieron pasar más allá de Jerusalén, solamente llegaron a las puertas, y Dios defendió ese lugar de tal manera de que libró a sus hijos y los asirios tuvieron que devolverse. Esto aparece en los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías, capítulo 18 y 19 del segundo libro de Reyes y capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas. ¿Ya? Ellos también tenían la misma oportunidad que tuvieron acá los babilonios, pero no fueron capaces de tomarse Jerusalén porque Dios no lo quiso así. Sin embargo, en estas circunstancias, ahora el rey de Babilonia se toma Jerusalén porque Dios entregó en sus manos. Este libro, el libro de Daniel, es uno de los libros que con más fuerza afirma el dominio y la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, sobre los asuntos terrenales, tanto como los celestiales. Es Dios el que entrega el reino de Jerusalén en manos del rey de Babilonia. Es Dios quien lo decide así. De hecho, el gran protagonista del libro de Daniel es Dios, como en todo libro de la Biblia, por supuesto, pero es muy interesante que Dios es muy activo lo que hace. Eso llama mucho la atención. La palabra que se traduce aquí como que el Señor entregó es una palabrita muy interesante en el hebreo y resuena en este capítulo 1 de Daniel. Por ejemplo, en el versículo 9, cuando dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, la palabra puso, que se traduce como puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad, es la misma palabra que aquí dice que el Señor entregó en sus manos. Es decir, el Dios que entrega a Jerusalén en manos de Babilonia es el Dios que pone a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El Dios que gobierna los asuntos de las naciones también es el Dios que gobierna los asuntos personales de sus hijos. El mismo Dios que es capaz de entregar una ciudad en manos de otro imperio, es capaz de darle gracia a una persona ante otros y de darle a las personas fieles a Dios dones de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento en visión y sueños. ¿Es Dios el gran protagonista de esta historia? Es Dios el gran protagonista del libro de Daniel. Eso considerémoslo a lo largo de nuestro estudio. Siempre aparece Dios y siempre aparece este Dios soberano, este Dios al cual no hay ningún acontecimiento que lo pille desprevenido. Dios es soberano y eso se lee casi como un hilo dorado a lo largo de todo el libro de Daniel. Lo vamos a ver tanto a nivel personal como a nivel macro, a nivel cósmico. Ahora, ¿qué hace el rey Nabucodonosor? Dice que el rey Nabucodonosor parte de los utensilios de la casa de Dios, los toma y se los lleva a Sinar, a la casa de su Dios, y los coloca en la casa del tesoro de su Dios. Esto era muy propio en los pueblos antiguos, cuando
una nación pagana gobernaba a otra, tomaba los tesoros que eran religiosos de la adoración del Dios de la nación conquistada y los ponía bajo la protección del templo del Dios de la persona que conquistaba. Era una manera de decir, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y los utensilios religiosos de tu Dios están encerrados en el templo del mío. ¿Ya? Es como una manera de mostrar supremacía política y supremacía religiosa. Y claramente, aunque Nabucodonosor había sido un instrumento en la mano de Dios, al menos a esta altura, todavía no conocía al verdadero Dios. Entonces toma los utensilios que son de Jehová y los guarda en la casa de su Dios, como queriendo decir, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Los babilonios tenían a todo esto varios dioses, pero probablemente el dios al que más servía Nabucodonosor debe haber sido el dios Bel o el dios Nabú. ¿Ya? Ahora, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense que acá se muestra nuevamente la inteligencia del rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor, donde iba, a las naciones que conquistaba, daba esta instrucción de que a los príncipes, a los muchachos jóvenes que tenían más potencial, pero que también eran más inteligentes, más sabios, más saludables, más bellos, se los llevara y se les educara en la corte de Babilonia para que sirvieran como oficiales del imperio babilónico. Esto tenía muchas ventajas, puesto de que esas personas podían gobernar las que habían sido sus propias tierras, conocían mejor eso, sus propias tierras y las características que el mismo rey, y podían gobernarlas bajo la tutela y bajo el nombre del rey de Babilonia. Y por lo tanto el rey Nabucodonosor da esta instrucción. Ahora, esto viene a cumplir la profecía de Isaías 39:7, que la vimos en el capítulo anterior, donde Dios, mediante el profeta Isaías, le advierte a Ezequías, al rey Ezequías, de que los príncipes iban a ser hechos eunucos y ser llevados cautivos. Y este es el fiel cumplimiento de esa profecía hecha tantos años antes. Y versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Nótense, el periodo de adoctrinamiento duraba 3 años. Y aquí es muy interesante lo que ocurre en el verso 5, porque dice que el rey les señaló ración para cada día de la provisión de su comida y de su vino. ¿Por qué les digo que es tan interesante? Nosotros al leerlo en español tal vez no lo entendemos tanto, pero la palabra del verbo hebreo que se traduce como que le señaló el rey ración es la palabra Vayeman. Y la palabra Vayeman aparece tan solo aquí en Daniel y aparece también en el libro del profeta Jonás. Y en el libro del profeta Jonás aparece mencionada 4 veces. Esas 4 veces son también muy notables y muy interesantes. La primera, no vamos a estudiar Jonás ahora, pero la primera es cuando dice de que Dios había preparado, esto sale en Jonás 1:17, Dios había preparado un gran pez para recibir a Jonás. Ese pez fue preparado por Dios. Luego, en el libro de Jonás también, capítulo 4, los versos 6, 7 y 8, aparecen nuevamente estas palabras 3 veces. En Jonás 4:6 dice que Dios preparó una planta, una calabacera, que le hiciera sombra a Jonás. En el verso 7 dice que Dios preparó un gusano, que fue el que se comió la calabacera. Y en el verso 8 dice que Dios preparó un viento recio solano, que fue el que finalmente azotó el rostro y el cuerpo completo de Jonás. Ahora, ¿por qué les traigo
estos versículos a colación, porque en el libro de Jonás cada preparación de Dios fue una preparación sobrenatural y milagrosa. Preparó un pez para recibir a Jonás, el pez se tragó a Jonás y Jonás no murió. Luego Dios prepara una calabacera que crece en un día, algo insólito. Luego Dios prepara un gusano que es capaz de comerse toda esa calabacera. Y finalmente Dios prepara un viento solano que termina para castigar, para darle esta lección que Dios le quería dar a Jonás. Pero aquí voy yo. La palabra Bayemán siempre habla de una acción sobrenatural de Dios, excepto en Daniel. En Daniel es el rey quien propone esta acción divina. En otras palabras, el rey se estimaba a sí mismo con el poder y la autoridad de Dios mismo. Y eso va a ser un dilema con el cual Dios va a tener que lidiar en el libro de Daniel con el rey Nabucodonosor. Pero no nos vamos a adelantar, ya tendremos oportunidad de ver esto. Solamente ya estoy mostrando de que el libro de Daniel desde el principio empieza a tirar las líneas de qué es lo que va a ocurrir en el resto del libro. Hay una gran conexión en este capítulo con todo lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el punto de todas estas maniobras de adoctrinamiento? Que versículo 6, entre los muchachos que iban a ser seleccionados, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el verso 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, esto es muy interesante porque el proceso de adoctrinamiento era bastante complejo. Y la verdad es que debía hacerlo. La posibilidad de que el rey tomase a uno de estos muchachos de las naciones conquistadas y lo pusiera en un puesto de autoridad daba pie a que alguno de estos muchachos buscara traicionar al rey. Mal que mal, ellos habían sido apartados de sus familias, sus tierras habían sido arruinadas, mucha gente de su pueblo había muerto, por lo tanto, ¿cómo ganarse la confianza? Es un proceso de adoctrinamiento complejo, es prácticamente un lavado de cerebro el que tiene que ocurrir, el que tiene que someter Nabucodonosor y su gente a las personas que son llevadas cautivas. Entre ellos están los muchachos hebreos, ¿ya? Ahora, el proceso de adoctrinamiento tiene varios detalles que a veces nosotros leemos rápidamente. Primero, dice que estos muchachos son llamados eunucos. El término eunuco originalmente fue utilizado para hablar de los oficiales de los reyes que tenían muchas mujeres y que eran encargados de cuidar esas mujeres. Y estos oficiales que cuidaban a estas mujeres eran sometidos a un cambio físico terrible, porque para ser hechos eunucos ellos eran castrados. Quiere decir esto que muchas veces al ser castrados ellos se les cortaba tanto sus genitales externos, pene y testículos. Por lo tanto, ellos quedaban absolutamente impedidos de tener ningún tipo de deseo ni relación sexual con una de estas mujeres. Y el término eunuco quedó caracterizado por esta marca. Ahora, es cierto, algunos historiadores han descrito de que el término eunuco finalmente se convirtió en un término para hablar de un oficial de un rey y que no siempre conllevaba este proceso de castración. Sin embargo, en Babilonia esto sí se hacía, no con todos los eunucos, pero sí se hacía. Por lo tanto, lo primero que notamos es que probablemente Daniel y sus compañeros hayan podido sufrir esto. La Biblia no lo confirma ni lo niega, pero la evidencia es clara en hablar de que nunca jamás se habla de que Daniel ni ninguno de sus compañeros se casaran o tuviesen descendientes. Mi opinión personal, pero esto es solamente personal, es que efectivamente ellos deben haber sido sometidos a esto. Y esto ya es un gran cambio. Obviamente el proceso es terrible, que a un hombre se le, expropie de su masculinidad y de sus posibilidades de descendencia. Era algo muy desafortunado para un judío en la era del Antiguo Testamento. Recuerden de que tener descendencia era un mandato divino, puesto de que de cada descendiente podría venir el Mesías. Entonces, esto ya es un cambio rotundo.
Además, obviamente, el otro cambio es que son llevados cautivos y son llevados a otra tierra, son separados de sus seres queridos. Súmese de que en el verso 4, retrocediendo, se les tenía que enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Esto no es meramente enseñarles a hablar los idiomas de los babilonios, entre los cuales estaba el acadio, estaba el arameo, eh, sino que además, y el sumerio, perdón, ese era el otro idioma, sino que además de enseñárseles, digamos, a hablar un idioma nuevo y expresarse en términos nuevos, se les enseñaban las ciencias de los caldeos. Los babilonios eran muy avanzados en cuanto a astronomía y matemática, pero entre las ciencias también se encontraban cosas que nosotros hoy no consideramos ciencias. Entre ellas estaba la astrología, la hechicería, la magia. Son ciencias paganas y ese conocimiento también les era transmitido a ellos. O sea, ellos también tuvieron clases y adoctrinamiento en todas estas, llamémosle, disciplinas que el Señor había claramente prohibido y había puesto lejos del alcance de su pueblo. Recuerden que en el libro de Levítico Dios dice, no hay antiagorero, ni adivinador, ni quien consulta a los muertos. Eso estaba prohibido por el Señor y ahora ellos estaban lejos de Israel y se les fue enseñado. Etapa de adoctrinamiento. Además, se les señala una comida especial y una bebida especial. Y aquí yo no estoy hablando de que la comida del rey haya sido de mala calidad, pero claramente era una comida que también iba en contra de las normas alimentarias de los judíos. Recuerden que los judíos consumían solamente en cuanto a alimentos animales, animales considerados limpios, y bajo un estricto proceso en el cual los animales eran desangrados antes de ser consumidos. Claramente los babilonios no tenían estos cuidados y por lo tanto estaba a disposición de ellos comer carne de animales que eran inmundos y bajo procesos que mantenían la sangre. Y además bebían el vino del rey. Y estaba este concepto de contaminación, de una contaminación ceremonial, pero también de una contaminación física. Y además, los muchachos reciben un cambio de nombre completo. Y esto también es interesante, puesto que en la Biblia el nombre denota el carácter. Cuando ustedes le cambian el nombre, es un intento de un cambio de carácter. Dios pone nombres. Y nuevamente aquí el rey toma una prerrogativa divina y les cambia nombres. Ahora, es interesante los nombres que ellos tienen y lo que significa, y los nombres nuevos y lo que significa. Daniel es un nombre que significa Dios es mi juez. Y se le pone Belsasar, que significa que Bel preserve su vida. Es decir, él estaba declarando que Dios, el verdadero Dios, era su juez, y ahora tiene un nuevo Dios llamado Bel. Ananías significa gracia de Dios, y a Ananías se le bautiza Sadrach, que significa orden de Aku. Aku es uno de los dioses de los babilonios. Misael significa quien es como Dios, y él es rebautizado Mesac, que significa quién es como Aku. Este es tal vez el nombre más claro en el cual se nota el cambio. ¿Quién es como Dios Jehová? Aquí, ¿quién es como Aku? Un dios pagano. Y finalmente, Azarías significa el Señor ha ayudado. Y Abednego significa el siervo de Nabú, otro de los dioses babilonios. Entonces, es todo un tema de adoctrinamiento. Ellos les intentan lavar el cerebro a estos muchachos. Pocas de estas cosas estaban en su mano. Si fueron pasados por un proceso de castración, claramente ellos no tenían cómo decidir si lo iban a hacer o no. Fueron llevados contra su voluntad a Babilonia. El tema de que se les enseñase la letra y la ciencia, si se resistían, claramente iban a ser muertos. Y el cambio de nombre tampoco tuvieron mucha elección. Pero había una cosa a la cual ellos pudieron elegir: el tema de su alimentación. Y noten, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El mantenerse puro no partió con la decisión de los demás, sino que partió con una decisión propia, no partió con las circunstancias adversas, sino que partió con una entrega personal a Dios. Dijo, yo no me voy a contaminar, ni yo ni mis compañeros. Y habló con el jefe de los eunucos para que la dieta fuese diferente. Y aquí nuevamente es el versículo 9 que ya habíamos comentado, donde Dios interviene. Y Dios pone a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos, cuando dice que
Daniel es puesto en gracia y buena voluntad, que quiere decir de que no asume de que esta es una petición petulante o una petición soberbia o una petición de desconocer la autoridad del rey, sino que lo toma de buena manera. Pero en el verso 10 dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, que luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, este funcionario dice, si no se alimentan de la manera que el rey les va a dar, que es la mejor, él piensa que esa es la mejor manera de alimentarse, dice, se van a demacrar, se van a enfermar, y luego, ¿a quién van a castigar? Claramente es a mí. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Miren, ¿cuál es el trato? La comida que me quieres dar no me la des, dame legumbres. Y el vino que me quieres dar no me lo des, dame agua. Una alimentación más sana y saludable. Ahora, solo un pequeño detalle de interés médico-nutricional. La palabra que se traduce aquí como legumbres es la palabra hebrea sera. Sera significa todo producto vegetal de semillas. En Génesis 1:29, cuando se habla de la dieta que Dios le entrega a Adán y Eva, se habla de sera. Es decir, no eran solamente legumbres. Yo al principio leía esto y decía, bueno, a mí personalmente me encantan las legumbres, pero creo que comer legumbres todos los días puede haber sido un tanto monótono. No, está hablando de productos de origen vegetal, no solamente legumbres, sino que también hortalizas, también frutas, también frutos secos. Está todo incluido aquí. Es decir, Daniel opta por una alimentación eminentemente vegetariana. Punto para el vegetarianismo, por supuesto. Y agua a beber. Y luego haz la comparación. Danos 10 días. ¿Ya? El número 10 es un número interesante. El número 10 es el número de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y es el número por el cual los hombres son probados. Nosotros somos probados por los 10 mandamientos de acuerdo a si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y aquí 10 días van a ser los días de la prueba para ver si estos muchachos aprobaban o no esta prueba. ¿Y qué pasó? Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba cera, les daba legumbres, les daba hortalizas, vegetales. Fíjense, en 10 días, tan solo en 10 días, el rostro de ellos cambió. Los vegetales son maravillosos y el estilo de vida vegetariano es altamente recomendable. Pero no sé si en 10 días el rostro de una persona cambia tanto. ¿Por qué digo esto? No por dudar de la Biblia, sino que por decir de que claramente Dios estaba con ellos y premió su fidelidad. Y mediante esa alimentación, Dios aprovechó de bendecirlos de una manera especial. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Noten de que estos muchachos eran hijos de Dios. Eran judíos. Probablemente habían obedecido a Dios desde su niñez. Pero es ahora, en el momento de esta prueba, cuando ellos escogen ser fieles, que Dios les da mayor inteligencia, conocimiento y el don de profecía a Daniel de manera particular. Dios los premió por su fidelidad. Pero Dios es el que da. Dios es el que tiene esta situación controlada en sus manos. Verso 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, que se acuerdan que habían dicho que eran 3 años según el verso 5, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Llegó la hora de la prueba final. Ya no es el jefe de los eunucos que los va a poner a prueba, los va a poner a prueba el jefe babilonio, el rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, verso 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Cuando dice estuvieron delante del rey, no quiere decir meramente de que se pararon frente al rey para recibir un examen, hacer una prueba oral. Quiere decir que el rey dijo, ustedes se van a quedar sirviendo acá conmigo.
Porque los encontró mejores. Porque eran mejores. Porque habían decidido no contaminarse. Y siendo fieles hijos de Dios, Dios los convirtió en fieles súbditos del rey. A veces no entendemos ese concepto, pero Dios desea de que nosotros seamos fieles servidores de los hombres bajo los cuales nos movemos, de nuestros gobernantes. Este era un rey pagano, un rey que había cometido grandes atrocidades. Sin embargo, Dios desea de que estos muchachos le sirvan. Es el plan de Dios que Dios les sirva, que ellos les sirvan, perdón. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces. Ellos habían sido fieles primeros 10 días y pasaron la prueba. Y por la prueba fueron bendecidos con el mismo múltiplo, 10 veces. No había en todo el reino de Babilonia mejores que ellos. Sabios, inteligentes, no meramente conocedores, sino que sabios para desenvolverse. La sabiduría de la que la palabra de Dios habla es la sabiduría para desenvolverse en la vida. Queridos, solamente para cerrar nuestro análisis de Daniel capítulo 1, a veces el versículo 21, que es el último, como que lo pasamos y lo ignoramos. Pero es un versículo de vital importancia. Fíjense lo que dice. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pregunta, ¿de qué rey Ciro está hablando Daniel 1:21? ¿No estábamos hablando del rey Nabucodonosor de Babilonia? Este último versículo ya nos aprovecha de decir de que Daniel va a ser un buen servidor público durante muchos años y va a servir a más de un rey. Pero no solamente está hablando de otro rey, está hablando de otro reino. Ciro era el gran Ciro el persa, rey del imperio de los medos y de los persas. ¿Y por qué es importante esta alusión? También lo vimos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de la profecía que Isaías había dado al final del capítulo 44 y al principio del verso 45? Cuando dijo de que él iba a despertar a su ungido, que se llamaba Ciro, lo iba a llamar por nombre, y mediante Ciro iba a derrocar a los babilonios y hacer que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá que estaba cautivo, volviera a su tierra y que fuera reedificada la ciudad de Jerusalén. Este detalle es muy importante porque Daniel 1:1 comienza hablándonos de una Jerusalén derrotada y conquistada por los babilonios. Pero Daniel 1:21 nos habla de la esperanza viva de que Jerusalén había de ser reedificada y que el pueblo que fue llevado cautivo habría de ser liberado y de que el castigo por el que Dios los sometió era un castigo limitado y que más allá de la ira del Señor contra el pueblo estaba la misericordia de Dios, de un Dios que los iba a liberar. Y Daniel va a ser un gran protagonista de esta historia. Queridos, solamente para concluir, el libro de Daniel nos presenta desde su inicio una enemistad entre el pueblo de Dios y Babilonia y nos muestra a un Dios soberano, a un Dios que tiene todo bajo su control, bajo su mano, y nos muestra a un muchacho Daniel que digamos siendo fiel a Dios es bendecido por Dios y Dios lo premia y a él de manera particular, además de sus compañeros, lo premia con el don de profecía. Y esto va a ser muy interesante, como vamos a ver a partir del próximo capítulo, cuando nuevamente abramos las páginas de la Escritura de Aleph a Omega. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y que se animen a estudiar, a sumergirse en las páginas de la Escritura, en las páginas del libro de Daniel. Muchas bendiciones para todos.